¿En qué consiste el complejo de Edipo? Freud, un autor tan influyente como marginado por la psicología académica, hizo de este complejo probablemente uno de los más extendidos en la psicología popular. En Sin Distancias nos vamos a acercar hoy al mito de Edipo, a la tragedia de este personaje que lleva 2000 años fascinando a la humanidad y algunas de las múltiples lecturas que se han hecho de su historia a lo largo de los siglos, desde la más clásica de Sófocles en su gran obra Edipo Rey hasta la muy criticada interpretación psicoanalítica de Freud. Enigmático Edipo, mito y tragedia de la psicología. Así se titula hoy nuestro programa, que ha preparado Noemí Pizarroso López, profesora en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED de Historia de la Psicología. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados de excepción para hablar del mito de Edipo, un personaje que ha servido para dar nombre a uno de los complejos más populares de la psicología, o del psicoanálisis, para ser más precisos. Se trata de Carlos García Gual y de David Hernández de la Fuente. Buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Buenos días. No son psicólogos, sino filólogos e historiadores de la Grecia antigua, y nos van a ayudar a conocer más de cerca a este famoso personaje, portador de lo que Freud consideró un instinto universal de deseo incestuoso. Y de paso vamos a entender un poco mejor el sentido, la significación, el lugar que ocupaban los mitos y la tragedia en la Grecia antigua. Carlos García Gual casi no necesita presentación, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense, después de haber pasado por esta casa unos años, es especialista en antigüedad clásica y literatura. Ha escrito numerosos libros y artículos sobre literatura clásica y medieval, filosofía griega y mitología, siempre en un lenguaje tan accesible para el lector no especializado como atractivo. Uno de sus últimos trabajos vuelve precisamente sobre Edipo, bajo el título Enigmático Edipo, mito y tragedia, publicado en Fondo de Cultura Económica en el 2012. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Sí, Enigmático Edipo trata del viejo mito griego y es un libro que está compuesto en tres partes. Una primera en que traduzco la obra Edipo Rey de Sófocles, que es, digamos, la versión más clásica del mito. Luego viene un análisis del mito y la tragedia como dos enfoques de un mismo tema, pero distintos, y de su contenido, de los personajes, etcétera. Y una tercera parte que es la tradición, que ha sido impresionante, de este mito a lo largo de los siglos, primero la literatura griega y luego en el Renacimiento hasta los intérpretes más modernos, como puede ser Freud y otros grandes autores de nuestro tiempo. Gracias. David Hernández de la Fuente, discípulo suyo, forma parte del Departamento de Historia Antigua de esta casa, también de la UNED, es doctor en Filología Clásica, también en Sociología y está especializado en Historia Cultural de la Antigüedad y ha investigado con especial atención, entre otras cosas, el tema de los oráculos, el pitagorismo y el platonismo en libros como Oráculos griegos o Vidas de Pitágoras. ¿Nos puedes decir algo más, David? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación y la presentación. De este último libro, Vidas de Pitágoras, sale ahora precisamente una segunda edición ampliada y revisada con un índice de nombres nuevo. Ajá. Y pues son los temas que he trabajado fundamentalmente. Como esta grabación versa sobre los mitos, sobre el mito de Edipo, también añadiría que tengo un librito interesante para quienes les gusten esos mitos griegos, que también se llama Mitología contada con sencillez, que ahora sale también en Alianza en una segunda edición, con el título Dioses, héroes y mitos de la antigüedad clásica. Muy bien, muchas gracias. Como ven, son unas voces excepcionales para adentrarnos en el mito y en la tragedia de Edipo y establecer así también un diálogo entre la psicología y la filología, un diálogo, por cierto, que forma parte del nacimiento de la propia disciplina de la psicología, al menos, que tiene entre los títulos de sus primeras revistas una revista que es la revista de la psicología de los pueblos y filología de Lazarus y Stendhal.
Pero bueno, este tema de las relaciones psicología y filología nos llevaría muy lejos. Vamos a centrarnos en el tema de Edipo, que es el que nos ocupa. Y para introducir a los oyentes poco familiarizados con esta historia, Carlos, podríamos empezar por resumir la historia, ¿no? Por ver cuál es el esquema básico que se repite en las diferentes versiones. Sí, es extraña la fascinación de los mitos, que son historias arcaicas, digamos, son como las historias sagradas de la tribu de los griegos, y que sin embargo conservan una viveza que todavía nos impresiona. Sin duda uno de los mitos más conocidos es el de Edipo, rey de Tebas, que se encontró con una tremenda profecía. El oráculo de Delfos predijo al rey Layo de Tebas, cuando le fue a consultar, que su hijo le mataría y se casaría con su madre. Cuando nació Edipo, sus padres lo abandonaron en el monte Citerón, y él creció lejos de Tebas. Cuando se hace mayor, vuelve a acercarse a los lugares donde nació, consulta el oráculo de Delfos, que le avisa: matarás a tu padre y te casarás con tu madre, y a la salida, cuando cambia de dirección, se encuentra con un coche, una carroza, donde va un personaje violento al que se enfrenta y mata. Es Layo, su padre, y ya se ha cumplido una parte de la profecía. Llega a Tebas, vence al monstruo que es de la ciudad, que es la Esfinge, y como premio recibe la corona de la ciudad y la mano de la reina viuda, que es Iocasta, su madre. De manera que, sin quererlo él, ha cumplido la terrible maldición profetizada. Más tarde descubrirá lo que ha hecho, se descubrirá a sí mismo parricida e incestuoso, y tomará su justicia. Por su propia mano se arrancará los ojos y se irá al exilio, mientras la reina Iocasta, su madre, horrorizada, se ahorca y le deja también esa sombra de maldición sobre él. Esta es un poco la historia de Edipo que cuenta el viejo mito, ¿no? Frente a ella está la tragedia de Sófocles, que vuelve a contar la historia, pero la cuenta de otra manera. Es sobre todo la tragedia trata sobre cómo Edipo llega a conocer su propia historia, es decir, a conocerse a sí mismo, y cómo este rey que todos creían justo y sabio se descubre al final un tremendo criminal a la par inocente, y cómo enfrenta su destino. De manera que hay, por una parte, el mito, terrible, un mito que parece hablar de predestinación, y por otra parte la historia de este hombre que busca la verdad, sobre todo, que es lo que nos da la tragedia del gran Sófocles. Sí. ¿Hay en la versión trágica alguna, además de centrarse en esa parte, digamos, como última de la historia, ¿no?, que es el descubrimiento por parte del propio personaje de su tragedia, ¿no?, de los horrores que ha cometido? ¿Hay alguna diferencia con respecto a las versiones iniciales que se contaban en los mitos, en la propia historia? Probablemente sí, como solía suceder en el mundo griego, los autores de teatro, los trágicos, representaban historias míticas, es decir, volvían a contar historias que todo el mundo conocía, pero introducían variantes, ¿no? De manera que hemos perdido otras tragedias sobre Edipo que había de otros autores. Pero Sófocles en lo que insiste es en el esfuerzo de este rey por ser justo y por encontrar la verdad. De manera que lo que al espectador o al lector le impresiona no es tanto la historia pasada, sino esa búsqueda de la verdad. Que el espectador ya conoce, porque la conoce a través de los mitos. El espectador la conoce, pero el espectador ahora advierte la grandeza de este personaje que se busca a sí mismo, que busca esa verdad que va a ser, por otra parte, catástrofe y destrucción para él, ¿no? Y hay ese final ambiguo, digamos, del personaje ciego, exiliado, etcétera, pero que sin embargo tiene la enorme grandeza de haberse labrado su propio destino. Sí. Hay por tanto una búsqueda de la verdad, una indagación que de alguna forma se contrapone con
con el saber o con el conocimiento que le aporta el oráculo, ¿no? Que sería más bien la predestinación. David, tú que has trabajado sobre este tema de los oráculos, ¿qué nos puedes decir sobre el oráculo en Grecia antigua y sobre su papel en esta tragedia? Bueno, los oráculos eran santuarios de una importancia crucial en el mundo griego, y la adivinación, el arte de Apolo, ¿no? Es el dios de la profecía, de la poesía, también tenía un papel fundamental en los mitos, en la historia, por tanto, y en el mito, en la mentalidad griega antigua, era también un resorte narrativo muy importante. En cuanto a la historia, bueno, hay que recordar famosos santuarios oraculares consagrados a Apolo, por ejemplo, el famoso de Delfos, que aparece en la historia de Edipo, pero otros muchos, como Claros, en Asia Menor, Dídima, etc., y otros también bajo el poder de otros dioses, como el de Dodona, que es el santuario de Zeus, también se adivina el futuro allí. En fin, es una serie de lugares marcados por esos santuarios a donde acudían los griegos, tanto individualmente como en la representación de sus poleis. Hay que recordar que había embajadas para pedir oráculos acerca de la actividad pública de la ciudad, y para los propios griegos en consultas privadas relacionadas con todo tipo de preocupaciones de la salud, del futuro, de la economía. Lo interesante es que en el campo de los mitos el oráculo tiene un papel fundamental siempre en el proceso del héroe, tras su educación legendaria con maestros que le enseñan las artes heroicas, en una infancia siempre prodigiosa y siempre llena de peripecias. Hay un momento clave en el héroe que es cuando debe saber qué ha de hacer, ¿no? No solo Edipo, sino Heracles, otros héroes, Teseo, pasan por el oráculo, que es realmente el que les propone el enigma siempre ambiguo de Apolo Loxias, el ambiguo siempre dios de la profecía, y en ese sentido es un resorte narrativo, como decía, interesante para la tragedia, para las maneras en las que la literatura griega cuenta el mito, la épica, la tragedia, siempre tienen este resorte narrativo del oráculo, ¿no? De la adivinación, que luego se cumple inexorablemente en un patrón narrativo que nos es muy familiar por otros temas de la literatura comparada, ¿no? Por el folclore. Sí, pero en el caso de Edipo se manifiesta de forma un tanto ambigua, ¿no? Porque inicialmente él va a preguntar, si no recuerdo mal, si sus padres, los que le han criado, son sus verdaderos padres o no. Y él no responde directamente a esta pregunta, ¿no? Responde con una indirecta, más bien. Sí, yo diría que la ambigüedad es, si no esencial, por lo menos algo muy frecuente en los oráculos. El oráculo de Delfos tenía un enorme prestigio en Grecia, gracias en gran parte a su ambigüedad, ¿no? Hay ejemplos históricos que sabemos, cuando el rey Creso fue a preguntar si debía cruzar el río frontera con el mundo persa, el oráculo le respondió: destruirás un imperio. No le dijo qué imperio, que fue el suyo, porque Creso fue derrotado. De manera que esa ambigüedad está en la mayoría de oráculos. Y aquí en la tragedia es esencial, porque Edipo cumplirá su destino sin saber que ese personaje al que él mata es su padre, y que esa reina a cuya mano le ofrecen es su madre. Pero la tragedia, como yo diría, va más allá de la predestinación. De la predestinación, efectivamente. Significa una toma de conciencia a través del dolor, de lo que significa el destino impuesto por los dioses. Sí, porque como señalabas tú, Carlos, digamos, lo que define a esta tragedia en la versión de Sófocles con respecto a la historia previa del mito es que se centra en esa búsqueda de la verdad que lleva de una forma empecinada el protagonista, ¿no? Edipo. Y esa búsqueda de la verdad está asociada a su vez a la catástrofe, ¿no? Pues es que es el descubrimiento de ese horror. ¿Se podría ver alguna relación entre esa búsqueda de un conocimiento que ya no depende exclusivamente, ¿no? del destino, ¿no? Sino que es una acción más bien individual, voluntariosa, y el desarrollo de nuevas formas de conocimiento, ¿no? En un momento en el que se está desarrollando el pensamiento matemático con los pitagóricos, la filosofía, el pensamiento deductivo?
¿se podría ver alguna relación? O en el sentido de que la tragedia estuviera expresando alguna inquietud ante nuevas formas de conocimiento que no responden justamente a la predestinación, ¿no? Bueno, el propio saber délfico siempre está marcado por ese moto, ¿no?, de conócete a ti mismo, ¿no?, y del conocimiento, la búsqueda del conocimiento interior, y realmente también tiene que ver con la búsqueda de la verdad por la filosofía, ¿no? Hay que recordar que Delfos no en vano proclamó a Sócrates el más sabio de todos los hombres, y que el propio Sócrates en la Apología dice seguir los consejos de Delfos en su búsqueda filosófica, ¿no? Ese conocimiento de la verdad tan propio de la filosofía antigua y de la tradición sapiencial griega estaba muy relacionado con el oráculo, que a veces es verdad, es ambiguo, pero también recordemos que Delfos era el centro de la mentalidad griega, que las máximas de los 7 sabios estaban grabadas allí, que esa sabiduría arcaica que como bien dices, bueno, pues tiene relación con el santuario de Apolo, tiene también ese trasfondo enigmático, délfico. Hay eso está también diríamos en el trasfondo, ¿no?, de esta historia. Y es verdad que el afán de Edipo de buscar la verdad más allá de todos los límites también al final la indaga en sí mismo de una manera muy simbólica, ¿verdad?, muy emblemática, que a mi modo de ver se podría comparar con la labor de un filósofo o también, como han hecho muchos autores, con la labor de un detective implacable que va buscando el culpable hasta verlo en sí mismo, ¿no?, que es uno de los descubrimientos más horrendos y que más impresiona de la versión de Sófocles, por supuesto. Sí. Hay algo también muy griego en esa insistencia en la tragedia, en el dolor, ¿no? La idea de que la grandeza se paga con el dolor, ¿no? Y que a su vez el dolor también es un camino, digamos, al conocimiento. Bueno, esa es la lección en general de las tragedias, ¿no? Y por eso, pues, por ejemplo, Aristóteles ya pensaba que la influencia de la tragedia en los espectadores era una especie de purificación, que el espectador veía en los ejemplos de la tragedia, ejemplos esos de sufrimiento unido a cierta grandeza, y depuraba un poco sus propios sentimientos al emocionarse viendo esa lección trágica. Ajá. Pues por aquí vamos a retomar con lo que nos traía a este programa, ¿no?, que era la idea del complejo de Edipo y la relectura que hace de esta historia Freud. Carlos, en tu libro podemos leer que después de Sófocles nadie ha hecho más por la fama de Edipo que este moderno pensador vienés. Se habla incluso de una época post-freudiana en su recreación literaria que se multiplica a lo largo del siglo XX. ¿Qué tiene de particular la lectura que hace Freud y qué huella deja en esas recreaciones literarias? Sí, es curiosa la obsesión que fue para Freud el mito y la tragedia de Edipo desde una época juvenil de Freud, aunque digamos donde expone con más claridad la teoría de su complejo es en su libro de la interpretación de los sueños de 1900. Ya antes se había sentido muy impresionado por la lectura de la tragedia. Yo creo que Freud a veces no distingue bien entre la tragedia y el mito, pero como él confiesa, cree que el mito y la tragedia nos emocionan porque descubrimos que de alguna manera en nosotros existe este complejo o esta historia trágica, ¿no?, en el deseo del niño de matar al padre y sustituirle en el lecho junto a la madre. Piensa Freud que eso está en el inconsciente reprimido de nuestra niñez, y que por eso el mito y la tragedia nos impresiona tanto. Yo ahí añado que creo que Freud acierta en eso, pero que podría haber subrayado más cómo el psicoanálisis es también una búsqueda de la verdad parecida a la que Edipo intenta sobre sí mismo. Es decir, es como si Edipo avanzara hacia esos recuerdos perdidos de una manera parecida a como hace el psicoanalista con sus pacientes. Sí, efectivamente, sí. Parece como si Edipo fuera indagando, ¿no?, en su propia historia
sacar a la luz los deseos reprimidos, ¿no? O eso es lo que Edipo ve ahí, pero que otros filólogos le han criticado precisamente a Freud, ¿no? El haber hecho esa lectura psicoanalítica de un personaje y de un género literario que están muy lejos de la Viena del siglo XX, ¿no? de la que él forma parte. Estoy pensando en la crítica que le hace Jean-Pierre Vernant, el filólogo de la antigüedad también francés, este texto Edipo sin complejo. ¿Qué os parece a vosotros la crítica que hace él de esta interpretación freudiana de la tragedia? Bueno, yo he leído esos artículos y alguno más, y en respuesta a la teoría de un psicólogo francés, Saussure, Vernant, que era un historiador del pensamiento y sobre todo, pues señala que Edipo no tenía el complejo de Edipo, puesto que él realmente no había conocido a su auténtico padre ni a su auténtica madre, sino que realmente toda su historia le viene impuesta un tanto desde fuera, y lo que hay en él es ese impulso hacia la verdad. Yo creo que Vernant tiene razón. Edipo no podía tener el complejo de Edipo, sino que era un ejemplo de una historia que los lectores modernos de alguna manera han interiorizado. O sea, de todas maneras, claro, no sabemos hasta qué punto Vernant tiene razón completa o no. Yo creo que sí está bien lo que él dice. Edipo no tenía el complejo de Edipo. Somos nosotros los que después de muchos siglos y viviendo, digamos, en ese contexto familiar que ya existía en la antigua Grecia, podemos descubrir el complejo en nosotros. Ajá. Frente a la crítica de Vernant y otros filólogos y filósofos, también hay que subrayar en qué manera esta interpretación freudiana abre un espectro también de estudio del mito muy, muy productivo. Y quisiera recordar también pues, a Jung y a su escuela, y cómo pues, a partir de esta época el estudio de esos patrones de comportamiento, de esas historias que muchos creen en el imaginario colectivo, o que simbolizan arquetipos, no solo el caso de Edipo, sino otros muchos mitos han sido también puestos de ejemplo, ¿no? Tomándolos como modelo, digamos, de esa conciencia o de esos modelos, como decía, de comportamiento muy interesantes. El de Electra, por ejemplo, es una escuela que ha sido muy productiva, el propio Jung, Kerenyi y otros jungianos recientes, y que también recibe muchas críticas, a mi ver a veces con razón, cuando se exceden en esas simplificaciones, pero que ha sido productiva, como digo, también en el estudio del mito a partir de cierta época, de comienzos del 20, cuando también se empieza a dar esos estudios de mitología comparada que son tan interesantes, ¿no? Ajá. ¿Hay entonces una influencia del psicoanálisis en la propia filología o en una parte de la metodología que se va a utilizar para hacer una interpretación de los mitos, ¿no? y otros géneros literarios? En tu libro, Carlos, al final señalas, creo que es Bolak, o un autor, Bolak, sobre que plantea que esta interpretación psicoanalítica tiene sus limitaciones en tanto que deja de lado una interpretación más contextualizada, ¿no? Sí. Del propio mito, de la propia época, ¿no? Del propio contexto. ¿Qué puedes decir sobre estas limitaciones? Claro, yo creo que Bolak, que es un filólogo, bueno, todavía vivo, ya con muchos años, un filólogo muy crítico, tiene una parte de razón. Es decir, en el mito hay también unas referencias a una historia de lucha por el poder, del extranjero que viene de fuera y conquista el poder, que es algo que podríamos relacionar con teorías pues ya de Sir James Fraser, del joven que desplaza al viejo monarca y ocupa su lugar. O sea que hay también un trasfondo que va más allá de la interpretación psicoanalítica. En cuanto a la interpretación psicoanalítica, probablemente también tiene razón Malinowski, el antropólogo Malinowski, que criticó la universalidad del complejo de Edipo, señalando que el complejo está muy ligado a la estructura de una familia patriarcal
que se da en el mundo occidental, es decir, que se da en nuestra cultura, pero que ese complejo de Edipo no existe en sociedades donde el papel del padre en la familia no tiene importancia. Por ejemplo, ciertas sociedades oceánicas. Y es verdad, eso es verdad. Tanto en la Viena del siglo XIX o del siglo XX como en la Tebas griega muy antigua, ¿verdad? Existía un tipo de sociedad patriarcal, de una familia donde el padre, la madre y el hijo tienen asignados unos puestos por la tradición. Claro, en otras culturas, como digamos estas oceánicas, donde digamos, el padre no tiene un papel importante en la familia, claro, no podría darse el complejo de Edipo. Claro. David, ¿querías añadir algo? Bueno, yo quería decir también que uno de los fallos que se suelen achacar a estas interpretaciones psicoanalíticas es no tener en cuenta el contexto histórico y político de la Grecia, de la Atenas, en la que se representan las tragedias, que no hay que olvidar que es un instrumento también para la educación política y moral de los ciudadanos. Eran financiadas públicamente y tenían un cierto componente, bueno, pues educativo muy importante. En ese sentido, la segunda tragedia que dedica Sófocles al mito de Edipo, que es Edipo en Colono, también tiene una lectura, bueno, pues es el regreso de Edipo a Colono, que es un demo de Atenas, una lectura política y democrática muy importante que muchas veces se echa a faltar en estas interpretaciones. En este tipo de interpretaciones. ¿No? Sí, en ese sentido el texto de Vernon, creo recordar que cuando intenta explicar el efecto trágico que Freud hace residir en ese deseo inconsciente del espectador también de la Atenas del siglo V, él señala más bien que el efecto trágico está en el hecho de que el autor trágico está mostrando las contradicciones de ese momento de la historia, ¿no? De ese paso de un mundo, el mundo heroico, mitológico, donde prima la función divina, ¿no? La predestinación, la idea de destino, a lo que se empieza a desarrollar en la ciudad, ¿no? Con el desarrollo de la política. Él habla de una idea de agencia que empieza a dibujarse, ¿no? El sentimiento del hombre como agente, la noción de voluntad a través del derecho. Y bueno, yo quería traer este punto porque Vernon es discípulo de un psicólogo que desarrolla una psicología histórica, que es Meyerson, y que yo creo que muestra también el fruto de, o sea, lo que puede ser la riqueza de un diálogo, ¿no? Entre otras formas de pensar la psicología que dan la mano, ¿no? a la filología, a la historia y a las humanidades en general, ¿no? Claro, sí, eso es verdad. Y en ese sentido, Vernon ha subrayado muy bien cómo la tragedia supone siempre una especie de reflexión crítica sobre los mitos. Es decir, frente a la narración épica, que se centraba un poco sobre la gloria de los héroes, la tragedia que representa los mitos en escena trae a escena a los propios personajes y les deja hablar, ¿no? Entonces, ahí es muy importante cómo se van definiendo los caracteres a través de la acción trágica. Y eso supone una enorme ventaja sobre el mito. Y la tragedia ofrece a la reflexión de los espectadores pues un espectáculo tremendamente emocionante, en que se reconoce al mismo tiempo el sufrimiento y a su vez la grandeza de los héroes que enfrentan este destino. Por eso sí, es muy importante al tratar de Edipo pensar que Sófocles, que había escrito Edipo Rey, una de sus mayores tragedias, ya muy viejo, escribe ese Edipo en Colono que habla de la muerte de Edipo, donde los dioses reconocen la grandeza de este hombre que ha sufrido tanto. Y digamos, una vez más, es esa muestra de cómo la grandeza y la búsqueda de la verdad que han causado tanto dolor, que le han destruido, sin embargo, al final reciben esta recompensa de una cierta aprobación de los dioses que le permiten morir en el exilio, pero como uno de los grandes queridos de ellos, ¿no? Y se oye una voz que dice: te estamos esperando, Edipo. Bueno, pues yo creo que con estas explicaciones que nos han brindado nuestros invitados, el oyente podrá tener una idea más clara de este mito y de lo que nos pueden aportar estos diálogos con otras disciplinas. Muchísimas gracias por haber estado aquí y damos por finalizado el programa.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Dos grandes especialistas en antigüedad clásica y literatura hoy en Sin Distancias. Carlos García Gual, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, autor de Enigmático Edipo, mito y tragedia, editado en Fondo de Cultura Económica, es uno de sus últimos trabajos. Y David Hernández de la Fuente, profesor del Departamento de Historia Antigua de la UNED y autor también de numerosos libros, entre ellos Oráculos Griegos, editado por Alianza, Vidas de Pitágoras, del que sale ahora una segunda edición ampliada y revisada, y otra obra que aparecerá también en los próximos días es la segunda edición de la mitología contada con sencillez bajo el título Héroes y mitos de la antigüedad clásica. Ellos han sido los dos invitados de Noemí Pizarroso López, profesora en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED de Historia de la Psicología.